Buenas. Bueno, continuamos con las reglas de integración, integrales indefinidas, y vamos a continuar con las integrales inmediatas y casi inmediatas. Yo al final te recomiendo siempre que después de cada una de las lecciones, o al acabar todas las lecciones, te vayas construyendo una tabla en una sola hoja, donde pongas las ideas más importantes y construyas lo que se llama la tabla de integrales inmediatas. Y que pongas las funciones elementales, cuáles son sus integrales y qué funciones se derivan de esas. Entonces vamos a trabajar ahora el seno y el coseno. Entonces, lo que tienes que tener en la cabeza es que la regla de derivación de una función produce la regla de integración de un tipo de funciones. Entonces es fundamental para atacar el problema de la integración que tengas dominada las reglas de derivación, es decir, que derives con soltura, que veas la derivada sin dificultad, que las constantes y las sumas no supongan una dificultad, porque si no todo esto se hace pues bastante complicado. Entonces yo te recomiendo que para integrar antes derives bien cualquier tipo de función y lo hagas con cierta facilidad. Y la sepas pues básicamente de memoria, ¿no? Una cosa muy importante es que recuerdes la regla de la cadena junto con la tabla de integrales inmediatas. Bueno, vamos a proceder. Entonces, bueno, yo lo que quiero intentar ahora es trabajar la función seno y coseno. Y para ello parto de la regla de derivación. Cojo el seno. Empiezo por el seno. Cojo la función seno y yo sé hacer su derivada. Sí, la derivada del seno sé que es el coseno, ¿no? Es decir, la derivada del seno es el coseno. Esto, leído de izquierda a derecha, es la derivación. Y si lo leo de derecha a izquierda, es decir, me pregunto, cojo el coseno de x, y me pregunto, integro, ¿de qué función me da como derivada el coseno? Pues justamente el seno, ¿no? Que lo tengo aquí. Es decir, esta pregunta es la integral del coseno de x por diferencial de x. Esto es preguntarme qué función tiene como derivada el coseno. Claro, justamente me la da. Si derivo el seno, obtengo el coseno. La regla de derivación produce la regla de integración. Con lo cual sería el seno de x más la constante. Esta es la integral inmediata, que conviene recordar y aprender. La integral del coseno es el seno. Insisto, lo puedes comprobar. Digo, ¿esto está bien? No lo sé. Para comprobar, ¿qué hacemos? Derivamos esta expresión. Si la derivo, ¿qué tengo que obtener? La función de partida. ¿Y es la función de partida? Sí. Derivada del seno, el coseno de x, más derivada de la constante, 0 coseno de x. Está perfecto. Anotamos en nuestro papel que la integral del coseno de x por diferencial de x es el seno de x más la constante. Observa, la integral del coseno es el seno. Bueno, pues esto produce una regla de integración para funciones casi inmediatas. ¿Cuál es? La siguiente. Cogemos la función y que sea el seno de una función, ¿no? Puedo poner de una función o cojo una función concreta que sea y, por ejemplo, que sea el seno de x cubo. Yo sé calcular su derivada y ¿cuál es su derivada? Sería el coseno de f por f', ¿no? Derivamos el seno y luego derivamos su variable aplicando la regla de la cadena. Bueno, aquí habitualmente esto no se escribe así, sino cuando es una cuestión de ortografía matemática o de libro de estilo, en el sentido de que si tienes una función trigonométrica y otro elemento, se suele poner siempre el otro elemento, en este caso f' por el coseno de f, ¿no? Entonces la pregunta es, si tengo esta función, ¿cuál es su derivada? Y'. La derivada de esta función y' sería 3x cuadrado en este lenguaje, ¿verdad? Por el coseno de x cubo. Entonces, con esta regla de derivación, tengo la derivada de esta función. Pregunta en la integración. Imagina que me preguntan esta integral. 3x cuadrado por coseno de x cubo, diferencial de x. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué función al derivarla me da justamente esta? ¿Y qué función es esta?
es ir justamente para atrás, el seno de x cubo, ¿no? El seno de x cubo más la constante. Evidentemente, si derivas esta función, obtienes justamente esta, como aquí está visto. Entonces, esto, de forma general, la parte de arriba conduce a un tipo de integral, que es la integral casi inmediata tipo coseno. ¿Cuál sería? Si mi integrando es f' por el coseno de una función diferencial de x, si mi integrando tiene esta estructura, observa que tiene que ser el coseno de una función por la derivada de esa función. Si aparece exactamente eso, esta función, ¿cuál será su integral? El seno de f, ¿no? Más la constante. Evidentemente, insisto, que se puede comprobar. Si tú esta expresión la derivas, ¿qué obtienes? Derivada del seno de f es el coseno de f por f' más 0, que si lo recolocas obtienes justamente esto de aquí. Entonces, esta integral inmediata produce una que es casi inmediata. Es aquella que tiene esta estructura. F' por coseno de x por diferencial de x sería el seno de f, ¿no? Aquí es f, perdón, ¿no? Más la constante. Esta es la inmediata y esta es la casi inmediata. Si aparece el integrando, que es un producto del coseno de una variable, de una función, por la derivada de esa variable, esto procede del seno de una función, claro. Entonces aquí la dificultad es identificar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hace esto? Pues practicando. Vamos a hacer algún ejemplo para que veas. Imagínate que aparece esto. Aparece 3x por el coseno de x cuadrado más 6 por el diferencial de x. Esta integral responde a la estructura del tipo coseno. Vamos a verlo. Responde a la integral tipo coseno, fíjate. Aparece coseno de una variable, ¿verdad? Aquí el papel de f, ¿cuál sería? F, ¿cuál sería? X cuadrado más 6. Es coseno de f, de una función. ¿Y cuál es su derivada? Es 2x. 2x más 0, que es 2x. ¿Y qué tengo aquí? Un 3. Entonces, lo puedo construir, sí, lo puedo completar. En el sentido de que aparece casi. ¿Qué hacemos primero? Este 3 lo ponemos fuera, aplicando la propiedad de que la constante entra y sale de la integral si está multiplicando. Y luego, aquí en vez de x necesito que sea 2x, con lo cual ponemos el 2 multiplicando, tendríamos 2x y dividiendo, 2 entre 2 sería 1, con lo cual ya me aparecería justamente f', que es 2x y coseno de f. Se ajusta a la estructura del tipo coseno. Y sería esto la integral, ¿qué? 3 medios por la integral que aparece ahí, que es el seno de x cuadrado más 6 más la constante. Esta es la primera. Aquí la idea es que tengas en la cabeza la estructura, y la estructura es esta, que procede de esta justamente. Aquí fíjate, bueno, que aparece también esto, ¿verdad? Porque ¿cuál es la derivada de x? 1. Coseno de f por f'. 1 por, ¿verdad? La derivada de x es 1. Nunca se pone porque está multiplicado. Bueno, pongamos otra. Imagínate que es lo siguiente. El coseno de logaritmo de x partido por x por diferencial de x. Aquí fíjate que está puesto con toda la intención para que veas que aquí tengo una fracción, ¿no? Ahora bien, en las fracciones algunas veces conviene ponerlas en forma de producto. Y en este caso, si lo pongo en forma de producto, tendríamos esto, que es la integral de 1 partido por x por el coseno de el logaritmo de x por diferencial de x. Al escribirlo así, esta fracción, como un producto, ya se ve mucho mejor. Porque esta función, cuando digo función, me refiero al integrando, a la función del integrando, que es f de x minúscula. Esto lo llamamos función. Integrando es f de x por diferencial de x. La función a integrar, que es esta f de x, en este caso, ¿cuál es? Es 1 partido por x por coseno del logaritmo. Y aparece aquí la derivada de la variable del coseno.
Sí. Si aquí f fuera el logaritmo de x, ¿verdad? ¿Cuál sería f'? 1 partido por x. Entonces aparece f' por el coseno de f. Se ajusta a la estructura de este tipo de integral. ¿Mm? Y esto valdría entonces directamente el seno de el logaritmo de x más la constante, que sea la solución del ejercicio. ¿Vale? La solución del ejercicio. Este es el tipo coseno. De forma similar podríamos hacer el tipo seno. Hacemos el tipo seno, que es muy parecido. Tipo seno sería esto. Regla de derivación. Regla de derivación. Yo tengo la función coseno de x, ¿verdad? Y la sabemos derivar. ¿Cuál es la regla del coseno? Es el menos seno de x, ¿verdad? Menos seno de x, ¿no? La regla del coseno es el menos seno. Ahora bien, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la integral del... regla de integración? ¿Cuál es la integral del seno de x por diferencial de x? Es decir, ¿qué función al derivarla me da justamente el seno? Bueno, pues aquí te fijas. Si aquí multiplicamos por menos 1 y por menos 1, no hacemos nada, ¿verdad? Menos 1 fuera, menos 1 dentro, tengo menos por menos que es más. Y entonces esto sería igual a menos... ¿Y qué función tiene como derivada el menos seno? El coseno, con lo cual sería menos coseno de x. Es decir, ¿qué podríamos poner? Que la integral del seno, lo ponemos aquí, la integral del seno, ¿verdad? Sería la integral del seno de x diferencial de x es el menos coseno de x más la constante. Observa que se puede comprobar, ¿verdad? Si derivas esto, ¿qué obtienes? Al derivar menos coseno. Derivada del coseno es menos el seno. Menos por menos más. Derivada de menos coseno es el seno. Al revés que la integral, que la derivada. Con lo cual tendríamos... Esta es la regla de integración para la función seno. Y eso produce asimismo una regla de integración para funciones que son tipo seno, claro. Regla de derivación. ¿Y si tengo qué es el seno de una función? ¿Cuál es su derivada? Perdón, el coseno de una función. ¿Cuál es su derivada? El coseno de una función, ¿cuál es su derivada? La derivada es menos seno de f, ¿verdad? Por f'. Si tengo la función que es coseno de una función, aplicando la regla de la cadena, R de la cadena, tendríamos que es menos seno de la variable que es f por su derivada. Se coloca adecuadamente y sería menos f' por seno de f. Con lo cual, yo si tengo esta regla de derivación como integración, ¿cuál sería? Aparece f' por el seno de f diferencial de f, diferencial de la variable, no la ponemos. ¿Y qué función me da como derivada f' por el seno de f? Fíjate que si derivo el coseno obtengo menos, con lo cual derivando el menos coseno obtendría el más. Sería entonces menos el coseno de f, más la constante, que esta es la regla de integración de las funciones tipo seno. Tipo seno porque en el integrando aparece el seno de una variable por su derivada. Se puede comprobar, sí, insisto en que esto lo hagas tantas veces como sea necesario hasta que te familiarices y lo asocies. Porque derivar es fácil, e integrar es, en este caso, ir para atrás. ¿No? ¿De qué función conozco la derivada? Entonces aquí, si esto lo derivo, ¿qué obtengo? Derivada menos coseno. Es menos derivada del coseno, que es el menos el seno de f, ¿verdad? Por su derivada. Menos por menos más, justamente, claro, más 0, con lo cual este menos por menos más y sería justamente lo que aparece aquí, f' seno de f, f' seno de f. ¿De acuerdo? Bueno, pues practiquemos con algún ejercicio para dejarlo hecho. Imaginad que aparece esto, es decir, esta es la, bueno, escribimos la casi inmediata, esta se llama casi inmediata, la integral del seno de,
f' por el seno de f es menos coseno de f más la constante. Esta es la casi inmediata, la inmediata y la casi inmediata, que es básicamente la misma, ¿no? La integral, tengamos que es seno de 2x más 1 por diferencial de x. Me estoy preguntando qué función tiene como derivada el seno de 2x más 1, ¿no? Entonces, ¿esto aparece con la estructura de f' seno de f? Bueno, en este caso, mirando, mi f, ¿qué sería? 2x más 1, ¿no? Seno de la variable, aquí la variable es f, aquí es 2x más 1. ¿Cuál es su derivada? 2. Claro, el problema es que yo no tengo 2. Pues lo pongo, lo completo aplicando esta propiedad. Esta propiedad es fundamental para completar. Completar. Para completar. ¿Qué sería? Aquí pongo el 2 multiplicando. Si tengo el 2 multiplicado, tengo f' por seno de f. Y si multiplico por 2, para que sea equivalente de dividir por 2, ¿no? Porque 1 medio por 2 es 1, es como no hacer nada. Con lo cual esto valdría ¿cuánto? 1 medio por la integral de esto. ¿Qué es qué? Menos el coseno de 2x más 1, más la constante. Aquí falta evidentemente un paréntesis, ¿verdad? Se recoloca y sería que la integral valdría menos 1 medio por el coseno de 2x más 1 más la constante, que sería la solución del ejercicio, ¿no? Hagamos otro para que veas cómo funciona esto. Borro esto que lo tengo allí, ¿no? Entonces lo que tienes que mirar e entender es que tienes que buscar esta, si apareciera, claro, esta estructura. F' por seno de f, f por coseno de f, y ver qué procede de un seno o de un coseno. Tenemos la siguiente integral, la integral de x por seno de 5x cuadrado menos 2, ¿no? Por diferencial de x. Aquí aparece la estructura del seno de una función por su derivada. En este caso, el papel de f, ¿cuál sería? Sería 5x cuadrado menos 2, ¿no? ¿Cuál es su derivada? Su derivada es 10x. Tengo la x, faltan las constantes multiplicando. Aquí la clave está en que las constantes habitualmente se completan multiplicando. También se pueden completar sumando, pero habitualmente, y en este caso, es multiplicando. ¿Por qué? Aquí tengo x, ¿qué me hace falta? 10. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos por 10. Pero si multiplico por 10 la integral, no tengo que dividir por 10 la integral para que me quede igual, ¿no? Con lo cual me quedaría f' por seno de f, que es menos coseno de f. Con lo cual ya tengo en cuenta el signo y me quedaría que esto es menos 1/10. Este menos surge del menos coseno, ¿verdad? Por el coseno de 5x cuadrado menos 2 más la constante. Bueno, con estos dos ejemplos yo creo que queda del seno, queda suficientemente explicado esto y esperaremos a las lecciones de ejercicios. Bueno, pues confiando en que te haya servido, un saludo y hasta el siguiente.